Bien, estamos esperando a los estudiantes para dar inicio a la tutoría de repaso número 4 de Fundamentos de Matemática. ¿Sí? Bien. Vamos a dar inicio. eh, Vamos a dar inicio con la tutoría de repaso número 4, que comenzamos con esta unidad número 3. Bien, voy a compartir. Voy a compartir la tutoría número 4. Bien, vamos a dar inicio con la tutoría de repaso número 4 en este momento. Bien, vamos a ver las actividades que vamos a desarrollar en este momento es la unidad número 3, geometría y trigonometría. ¿Sí? Esas son las unidades que vamos a ver. Y vamos a ver los conceptos fundamentales de lo que es la geometría euclídea. Damos inicio con los conceptos fundamentales. Bien, vamos a definir qué es un punto en lo que es la geometría, ¿verdad? La geometría es un espacio donde podemos tener figuras, donde podemos encontrar distancias, puntos medios, podemos colocar puntos. Entonces, ¿qué nos dice la primera definición de el punto? ¿Sí? ¿Qué nos dice qué es el punto? Bueno, el punto nos dice exactamente lo siguiente. En una figura geométrica adimensional, ¿por qué nos dice adimensional? Porque no tiene longitud, no tiene área, no tiene volumen, ni otro ángulo dimensional. Dice, tampoco no es un objeto físico. Se describe una posición en el espacio. Un punto es una posición en el espacio determinada respecto de un sistema de coordenadas preestablecido, es decir, las coordenadas de X y las coordenadas de Y, dependiendo en qué dimensión estemos, en la recta, que es la dimensión 1, el plano, que es dimensión 2, y el espacio, que es en 3 dimensiones. Eh, a estos puntos se les suele representar con letras mayúsculas, por ejemplo, ya sea A, P y C. ¿Sí? Entonces, vamos en este caso a verlo, ¿sí? ¿Cómo podemos describir lo que es en el dibujo? En este caso, ¿cómo podemos colocar esos puntos en el espacio? ¿Sí? Y la descripción, la marca más diminuta que se puede dibujar, no tiene ubicación, longitud, anchura ni altura. Es la misma explicación que tiene antes, que está la definición anterior del punto, en este caso que no tiene longitud, área, volumen ni otro ángulo, ni otro ángulo dimensional. ¿Sí? En este caso lo que son los puntos. ¿Sí? Bien. Además, vamos a ver, ya vimos el punto y vamos a ver qué nos dice la definición de recta. Bueno, una recta línea es una figura geométrica que tiene longitud, en diferente a un punto que decimos que no tiene longitud. En este caso, las rectas, la definición de rectas sí tiene longitud, pero también nos da
una restricción en el sentido que no tiene anchura ni grosor, ¿sí? Entonces hemos visto dos conceptos en la geometría, el punto y la recta, ¿sí? Eso es lo que hemos visto. Bien, entonces, ¿cómo lo podemos ver? Bueno, las rectas, ¿sí? Tenemos la acá, en este caso tenemos una recta, pueden ser de diferentes inclinaciones dentro del espacio, tenemos esta línea recta. Y nos dice también que puede ser en la descripción, puede ser la imagen de un rayo luminoso o el filo de una regla. Se extiende en dos sentidos, no comienza ni termina y sus puntos conservan la misma dirección. Y este es lo que es la definición de la recta. ¿Sí? Bien, dos puntos determinan una línea recta, ¿sí? En este caso, tenemos la recta y tenemos dos puntos. ¿Cuáles son esos dos puntos? Los dos puntos son, en este caso, A y B, ¿sí? Tenemos acá A y tenemos el punto B. Y nos dice dos puntos determinan una línea recta, ¿sí? Eso es bien importante, manejar, en este caso, las rectas, ¿sí? Cómo poder jugar con esos segmentos de recta también. Un segmento de recta donde tenemos los extremos que son el punto A y el punto B. Entonces podemos tener una dos recta. Entonces yo puedo establecer dos puntos y esos dos puntos me determinan una línea recta. En este caso, pues es un segmento, ¿sí? Es una línea recta, ¿sí? Bien, también tenemos el segmento de recta, que es lo que les estaba mencionando en la lámina anterior. ¿Qué nos dice el segmento de recta? Bueno, dado dos puntos distintos A y B en una recta, se le llama segmento a la figura formada por A, B. Es decir, que en este caso los puntos A y el punto B son los dos extremos, ¿sí? Y todos los puntos que se encuentran entre ellos dos. Es decir, aparte que son los extremos de este segmento de recta, también incluye los puntos que están entre estos dos puntos. ¿Cuáles dos puntos? Entre el punto A y el punto B, ¿sí? Y lo podemos ver como lo que es en el dibujo, tenemos este segmento de recta A y B, es decir, recta cortada por dos puntos, ¿sí? Es decir, tenemos una línea recta, lo cortamos con dos puntos y eso nos da un segmento de la recta. Por eso que en el concepto tenemos acá lo que nos da el segmento de recta, ¿sí? Ya vimos el punto, ya vimos la recta, ahora estamos viendo lo que es el segmento de recta, ¿sí? Los conceptos fundamentales de la geometría. Entonces, el segmento de recta comprendido entre A y B lo vamos a denotar de la siguiente forma. AB y arriba aparece una línea recta, que eso me indica que yo me estoy haciendo o que yo estoy haciendo referencia a un segmento de recta. ¿Cuáles son los extremos de este segmento de recta? Es AB. Ese es el segmento de recta, ¿sí? Entonces,
De ahora en adelante vamos a definir los segmentos de rectas como AB y una línea eh, que hace referencia a un segmento de recta. Esa es la definición de lo que se trata del segmento de recta. Lo otro que se me había escapado es que ya está disponible en plataforma en la pestaña de tareas y evaluaciones la tarea número 2. Hay que leer las indicaciones de la tarea número 2. Bien, continuando, ya vimos cuáles son, ya vimos tres, ¿sí? El punto, la recta y el segmento de la recta. Hoy vamos a ver el punto medio. El punto medio es un punto C, se llama punto medio de un segmento AB si C está entre A y B y se verifica lo siguiente, que AC es igual a CB, ¿sí? Es decir, que yo he cortado el segmento de recta AB en dos partes iguales, ¿sí? ¿Y cuáles son esas dos partes iguales que yo he cortado el segmento AB? Pues en este caso tenemos el AC y el CB, ¿sí? Bien, y lo podemos ver en, este caso la línea recta A y el C que está haciendo énfasis que es el punto medio. Es decir, que AC es igual a CB. ¿Qué quiere decir? Que si la longitud, porque ya sabemos que el segmento de recta tiene longitud, la recta tiene longitud, el segmento CB, si vale 5, ¿cuánto va a valer el segmento AC? Pues va a valer lo mismo. Si vale 6, va a valer 6 AC. Si CB, el segmento CB vale 8, entonces AC va a valer 8. Entonces, por eso son iguales los dos segmentos, ¿sí? Estos dos son iguales, por eso decimos que AC es igual a CB, ¿sí? Entonces, por ejemplo, y esto lo vamos a ver en un ejercicio, por ejemplo, si yo tengo que AB, ¿sí? AB en ese ejercicio, AB es igual a 10, entonces CB es igual a quién, ¿sí? Es igual a quién, es igual a 10. Ah, pero como yo tengo, ahora la pregunta es cuánto vale del segmento A al segmento B. El segmento AB, perdón, aquí, según en la figura que tengo, aquí tiene que ser C, ¿sí? Si AC vale 10 y CB vale 10, ¿cuánto vale AB? Nosotros sabemos que AB es igual a AC más, ¿quién? Más el segmento CB. Y esto va a ser igual a quién. AC lo sustituimos porque vale 10, la longitud vale 10. Voy a borrar un poco. Este vale 10 más el segmento CB, que este también vale 10. Y esto es igual a 20 centímetros, puede ser 20 metros, no importa, ¿verdad? Entonces, solo estamos haciendo lo que es la representación. Entonces tenemos que el segmento AB vale 20.
Si el segmento A vale 20 y C el punto medio, pues AC vale 10 y CB vale 10 también. Y de la misma manera podemos resolver, digamos, cualquier ejercicio. Cuando hablamos de punto medio, es que yo corto el segmento AB en dos partes iguales. ¿Sí? Eso es todo. Allí es donde estamos hablando de lo que es el segmento, el punto medio de lo que es el segmento AB. Entonces, ¿cuáles son los conceptos fundamentales que hemos visto? Ya llevamos cuatro. ¿Cuál es el primero? Pues el primero es el punto, el segundo es la recta, el tercero es el segmento de recta y el cuarto es el punto medio, que es lo que acabamos de ver en esta lámina. Eso es la definición del punto medio. Bien, vamos a ver el concepto de la distancia entre dos puntos. ¿Cómo puedo encontrar la distancia entre dos puntos? Bueno, ¿qué nos dice la distancia entre dos puntos? ¿Sí? Nos dice lo siguiente, que es la medida del segmento de línea que los une. Es la medida, es la longitud de la distancia entre esos dos puntos. ¿Y cómo se encuentra? ¿Cómo podemos encontrar esa longitud de el segmento AB? Pues utilizando la fórmula de la distancia. Esto significa la distancia entre el punto, entre la distancia entre AB y este es igual a la distancia de las componentes de x, la diferencia de x sub 2 menos x sub 1, todo esto elevado al cuadrado, más y sub 2, que es en la parte del eje y sub 2 menos y sub 1 elevado al cuadrado. ¿Sí? Es bien importante también, esta es la fórmula para encontrar la, la distancia o la longitud de la medida del segmento de la línea que los une. ¿Sí? Esta es la fórmula. Solo van a sustituir los valores. Por ejemplo, la componente de A en el plano cartesiano, que ustedes lo pudieron ver en bachillerato, en octavo y noveno también. Ustedes sabemos que las coordenadas de A son x1 y s1. Las coordenadas de B son x2 y s2. ¿Sí? Entonces, siempre van a jugar con las componentes del punto A y el punto B. ¿Sí? Pero bien, continuando, ese es para poder encontrar la distancia de dos puntos. Es importante observar que debido a que los segmentos de la recta tienen longitud, esto es bien importante, esta observación, es decir, se puede medir cuánta distancia hay entre los puntos extremos de los segmentos. Entonces, es posible que realizar operaciones de suma y resta entre ellos. Esto nos está diciendo que nosotros podemos establecer las operaciones o jugar con estos segmentos de entre las operaciones, en este caso, suma y resta. ¿Sí? Entonces, eso es bien importante. ¿Por qué? Porque en los ejercicios que vamos a ver a continuación vamos a poder establecer lo siguiente. Vamos a poder encontrar algún segmento que nos pida el problema y tenemos que simultanear, en este caso, ecuaciones que tienen que ver con las simulaciones utilizando las operaciones de lo que es la suma y también lo que es la resta. ¿Sí?
Y eso es lo que vamos a ver. Segmento, primer ejercicio. Cuando nosotros tenemos, y estos son los ejercicios, algunos ejercicios parecidos que están planteados en lo que es en la tarea, ¿sí? En la tarea número 2 que ya está disponible en la plataforma, en la pestaña de tareas y evaluaciones. ¿Sí? Tarea número 2. Ahí está en la carpeta, le dan clic y después descargan lo que es el archivo, el documento PDF para dar inicio a lo que es la solución de la tarea número 2. ¿Sí? Veamos qué nos dice el primer problema de lo que se trata de los segmentos. Nos dice el problema. Primero leer el problema detalladamente. Eso es lo primero que se tiene que hacer. Leer la tarea, perdón, leer el problema detallado, despacito, si es posible leerlo 3 veces. Supongamos, ¿sí? Supongamos que se tienen 3 puntos colineales A, C y B. ¿Qué nos está diciendo colineales? Que yo voy a colocar esos puntos sobre una recta. Eso me está diciendo que esos 3 puntos están sobre una línea recta. ¿Sí? Esa es la primera hipótesis que me están dando, que yo estoy hablando de rectas. Y como estamos hablando de A, C y B, estamos hablando de segmentos, segmentos de recta. Y eso es lo que hemos estado viendo en la lámina, en las láminas anteriores de hablando, es decir, hablando de la definición de segmento de rectas. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar ese problema? Primero, vamos a establecer, vamos a hacer la recta y vamos a ver si... Ok, vamos a ver en este caso. Primero, la vamos a dibujar de negro, ¿sí? El segmento A la recta, por decirlo así. No me va a quedar muy bien la recta, pero vamos a asumir que esta es la recta, ¿sí? Esta es la recta que tenemos, ¿sí? Bien, no me queda muy bien, pero este es el punto. Vamos a cambiar de color. Y este va a ser el punto ¿quién? El punto A, ¿sí? Ese va a ser el punto A, el punto A. Vamos a colocar el punto A, ¿sí? Eso es lo primero, trazar una línea recta, un segmento y colocar los puntos, ¿sí? Pero en este caso me piden de que AB vale 35. Es decir, que yo acá tengo y me dicen que CB vale 20. Es decir, que yo acá voy a colocar el punto B, ¿sí? ¿Sí? El punto B. Pero, ¿qué me está diciendo? Entre el segmento AB y el segmento CB. Si yo sé que AB vale 35 y el segmento CB vale 20, quiere decir que es más grande el segmento donde voy a colocar, es decir, donde voy a colocar el punto, ¿sí? Entonces el punto va a estar como por acá, ¿sí? Acá voy a colocar el punto C, ¿sí? Voy a colocar el punto C acá, ¿sí? Voy a volver a colocar el punto C. ¿Y qué me piden? La hipótesis. Que el segmento CB cuánto vale. Lo podemos hacer acá diciendo que el segmento CB vale 20. ¿Sí? El segmento CB
vale 20. Pero también nos dice que el segmento de A a B vale, lo voy a hacer de otro color para que ustedes lo puedan identificar, ¿sí? Vamos a hacerlo de color azul, ¿sí? Y nos dicen que el segmento de A a C a B vale ¿cuánto? 35, ¿sí? 35 vale el segmento A, B. Primero vamos a utilizar ¿quién? Las hipótesis, ¿sí? Las hipótesis, ¿sí? ¿Y qué nos dicen las hipótesis? Bueno, la información que nos da el problema. ¿Qué tenemos? Que AB, ¿cuánto vale? AB vale, el segmento AB vale 35, ¿sí? 35. Ah, y el segmento CB vale, ¿qué? Vale 20. Pero yo ando encontrando, yo lo que quiero es encontrar lo que me dice cuánto va mi de AC. Es decir, que yo ando buscando cuánto vale el segmento AC. Y ese, como es lo que queremos conocer, le ponemos un signo de interrogación que nos dice que eso es lo que vamos a buscar, ¿sí? Pero ¿qué tenemos? ¿Sí? Si visualizamos el segmento AB, AB, ¿a qué es igual? El segmento AB, que es el segmento que va desde A hasta B, yo lo puedo realizar, yo lo puedo representar de otra forma, como la suma del segmento AC más el segmento CB. ¿Y esto por qué? Por la observación que se hizo en la lámina anterior, que se podían operar sumas y resta, porque estamos hablando de segmentos y que estos segmentos tienen longitud. Entonces, AB, el segmento AB, va a ser igual a ¿quién? Al segmento AC, ¿sí? Lo estoy poniendo de otra forma y es válido, ¿sí? Más, perdón que no me quedó bien el más CB. Y ya tenemos una ecuación. Ahora, ¿a quién voy a despejar? ¿Sí? Vamos a despejar. Este CB lo voy a mandar para el otro lado y nos va a quedar de la siguiente manera. ¿Sí? AB, el segmento AB, perdón, que no me quedó muy bien. El segmento AB lo dejamos en ese mismo lado de la igualdad. ¿Sí? Y este CB lo paso al otro lado. Pero como está sumando al otro lado de la igualdad, como es una ecuación, pasa a ser negativo. Este va a ser el segmento CB. Y esto va a ser igual a ¿quién? Esto va a ser igual al segmento AC. ¿Sí? Perdón que no me queda muy bien. Al segmento AC. ¿Sí? Sustituyendo el segmento AB, ¿cuánto vale? 35. Entonces sustituimos. Aquí voy a colocar 35
Y aquí voy a colocar lo que vale la longitud del segmento BC, CB. En este caso nos da 20, ¿sí? Y esto es igual al segmento AC, ¿sí? El segmento AC, este es igual, ¿verdad? 35 menos 20, esto va a ser igual a 15, ¿sí? A 15. Entonces, esto va a ser igual al segmento AC. Y era lo que andábamos buscando, ¿sí? Eso era lo que andábamos buscando, ¿sí? Esta es la respuesta, ¿sí? Y esto es como es el resultado de que nos dice que el segmento AC vale 15 de longitud. Por eso es bien importante graficar o dibujar el segmento AB. Y eso es el resultado que nos pedía el ejercicio. ¿Cuánto mide el lado, el segmento AC? En nuestro caso nos dio que AC es igual a 15. Y ese es lo que nos pedía el ejercicio. ¿Sí? Eso era lo que nos pedía el ejercicio para... ese era el objetivo, ¿sí? La pregunta que nos hacía, ¿cuánto mide el ángulo AC? Por eso es bien importante utilizar las hipótesis, manejar, manipular las hipótesis, hacer operaciones, igualdades en lo que es operaciones de lo que es la suma y también la resta. Veamos otro ejercicio, ¿sí? Veamos qué nos dice este otro ejercicio. Primero que tenemos que hacer, leer detenidamente el ejercicio. Problema número 2. En una línea recta se ubican los puntos consecutivos, ¿sí? A, B y C. ¿Cuántos puntos vamos a tener en el segmento AD? Vamos a tener 4, ¿sí? De modo que AB es igual a BC y que CD es igual a 12BC. Si BC es igual a 3, calcular el segmento AD. Eso va a ser nuestra hipótesis. Entonces, comenzamos con la solución. ¿Qué es lo primero que se hace? ¿Sí? Trazar la línea recta y colocar los puntos. ¿Sí? Eso es lo primero que vamos a hacer. Vamos a ver. Acá. Voy a trazar el punto, el segmento. No me va a quedar muy bien el segmento. Lo voy a borrar. Trataré de hacerlo rectecito. ¿Sí? Digamos que ese es el segmento de la red. No me quedó muy recto, pero vamos a asumir que es, digamos, el segmento, ¿sí? El segmento AB. Lo voy a volver a colocar acá. Ok, ahí sí, más o menos. ¿Sí? Entonces tenemos el primer punto que vamos a colocar es, siempre procuro, digamos, colocar los extremos. Como estamos jugando como 4 puntos sobre la recta que vamos a colocar, en este caso este segmento, ¿sí? Tenemos lo siguiente, ¿sí? Lo voy a cambiar de color
Vamos a utilizar un rojo y voy a colocar el punto A. Y en este voy a colocar el punto D. Me dicen que el punto, la hipótesis que me están diciendo que AB es igual a ABC. Es decir, que tienen que tener la misma distancia. Es decir, que yo voy a colocar acá el punto B y tiene que tener la misma distancia, ¿sí? Con respecto al segmento, cuando coloque el punto C, tiene que tener casi la misma distancia. No me va a quedar muy bien. Sí, por acá el puntito. Entonces nos dice que el segmento AB es igual a BC. Es decir, que estos dos son iguales. ¿Sí? Y aparte me dicen que el segmento CD es igual a 12 BC. Pero también me dan que BC es igual a 3. Es decir, que este segmento yo ya conozco que vale 3. Ah, pero como nos dicen que BC vale 3 y AB es igual a BC, nos están diciendo entonces que como son iguales, entonces AB es igual a 3. Entonces el segmento AC vale 6, ¿sí? Queremos calcular AD, queremos calcular todo el segmento AD, pero también tenemos que todo esto, que CD vale 12 BC, 12 BC. Entonces vamos a la solución. Entonces yo tengo que el segmento AD, que es lo que yo quiero calcular, este es el segmento AD. Este va a ser igual a quién? Al segmento AB, ¿sí? AB más el segmento BC más el segmento CD. ¿Esto a qué es igual? ¿Sí? AB, como es igual a BC, yo lo puedo sustituir, es decir, en vez de AB yo puedo colocar BC. Es decir, en vez de AB yo puedo sustituir por BC. Ah, ¿por qué? Porque AB es igual a BC. Y esto me lo está dando la hipótesis. Entonces, en vez de AB voy a poner BC, porque son iguales, más B, voy a borrar acá, más BC. Y en vez de CD, me dicen que CD es igual a 12BC. Entonces lo sustituimos. En vez de CD, yo voy a colocar 12BC porque es lo mismo. ¿Sí? 12BC. Y como tienen el mismo segmento, ¿sí? Yo los puedo sumar los coeficientes. Entonces yo tengo que AD, ¿sí? Es igual a BC más 12BC. Entonces yo lo puedo sumar. BC más BC, 2BC más 12BC. Entonces me queda que 14BC. ¿Sí? Entonces en este caso me queda 14BC. Entonces yo tengo que AD en nuestro caso es igual a 14BC. ¿Y por qué puedo sumarlo? Porque tiene la misma variable. En este caso, BC lo podemos tomar como una variable. ¿Se acuerdan lo que vimos en polinomio? Que si era la misma variable, se suman los coeficientes. En este caso se suma 1 más 12, que es 14, 14BC.
Ah, pero ¿cuánto vale BC? Y esto es bien importante. Pero, ¿sí? BC, BC es igual a 3. Entonces, AD es igual, podemos sustituir, pongo 14, ¿sí? Multiplicado por BC, que en este caso vale 3. Entonces hacemos el producto de esto. Entonces, tenemos que AD en nuestro caso va a ser igual a quién? A 14 por 3. ¿Cuánto es 14 por 3? 14 más 14, 28, ¿sí? Más 14 en este caso es 42, ¿sí? Y ese era lo que andábamos buscando, ¿sí? 42, ¿sí? ¿Sí? Las hipótesis, ¿cuáles eran? Que AB es igual a BC y que CD es igual a 12BC. La otra hipótesis es que si BC es igual a 3, entonces calculamos AD. Y hemos encontrado cuánto vale AD. Es decir, que desde el segmento desde acá y el segmento acá, este vale 42. ¿Sí? Y eso es lo que andábamos buscando. Ese es otro ejercicio de segmento, que en este caso es el problema número 2. ¿Sí? Bien, vamos a ver otro ejercicio de lo mismo, ¿verdad? De los segmentos. ¿Sí? Bien, veamos este otro ejercicio. Y en este caso tenemos lo que es el segmento, el ejercicio número, en este caso sería el ejercicio número 3. Bien, veamos lo mismo nos dicen, ¿verdad? ¿Qué es, qué es lo que nos dice el ejercicio? Tenemos que ver qué nos está diciendo lo que es el ejercicio. Permítanme. Quiero cambiarlo de amarillo. Ok. A, B, C y D son puntos ubicados en una recta, de modo que AB es igual a BC y que CD es igual a 20 y AB es igual a 5. Hallar AD. Realice el dibujo respectivo, perdón, ¿sí? Entonces, este es similar al ejercicio anterior, ¿sí? Este es similar al ejercicio anterior. Pensémoslo unos minutos.
¿Cómo podemos resolver este ejercicio? De la misma manera, ¿sí? De la misma forma. Es similar al anterior, similar, ¿sí? ¿Qué es lo primero que tenemos? Primero, ¿qué vamos a hacer? Bueno, dibujar el punto, ¿sí? Dibujar los puntos sobre la recta, perdón. ¿Qué tenemos? A, B, C. Volvemos a hacer nuestro dibujo, ¿sí? Tenemos acá el punto, vamos a cambiar de color, y tenemos el punto A, ¿sí? Y voy a colocar el otro extremo, ¿sí? D. Y me dicen que AB es igual a BC y que AB es igual a 5. ¿Qué quiere decir esto? Que CD va a ser mayor el doble del segmento AB más el segmento BC. Quiere decir que acá voy a colocar en este caso aproximadamente el B, ¿sí? Acá el otro punto lo voy a colocar como acá, el C. ¿Y qué me dicen de las hipótesis? Que AB vale 5. Entonces me dicen que AB vale 5. Entonces acá lo colocamos la longitud que vale 5 ABC. Ah, pero AB es igual a BC. Y como AB vale 5 y AB es igual a BC, entonces BC ¿cuánto va a valer? 5 también. ¿Sí? El segmento vale 5. ¿Y esto por qué? Por las hipótesis, porque AB, sabemos que AB es igual a ¿quién? AB en nuestro caso es igual a 5. Y nos dicen que AB, perdón, el segmento AB, el segmento AB es igual a 5. Perdón, AB es igual a BC. Perdón, es igual a BC, ¿sí? Pero como AB es igual a 5, entonces ABC va a ser igual a ¿quién? A 5 también. La otra hipótesis que tengo que CD es igual a ¿quién? CD es igual a 20, vale 20, ¿sí? En este caso vale 20. ¿Y cuál es la hipótesis que andamos buscando? AD es igual, AD es igual, signo de interrogación. ¿Por qué? Porque es lo que yo quiero buscar. Hallar AD. Quiero encontrar el segmento AD. ¿Sí? ¿Sí? Eso es lo que queremos encontrar. Y eso es bien importante, ¿verdad? Pero me dicen que CD es igual a, ¿cuánto vale CD? A 20. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Otra vez, AD, el segmento AD es igual a quién? Al segmento AB más el segmento BC
más el segmento CD. Si hubiera otro punto, pues se basan más las divisiones, dependiendo cómo nosotros queramos combinar los segmentos, partiéndolos y expresarlos como suma, ¿sí? Ahora sustituimos AD, ¿a quién va a ser igual? AD. AD va a ser igual ¿a quién? Que voy a poner AD más para que se vea mejor. Entonces tenemos en este caso AD, ¿sí? AD va a ser igual a AB, pero AB ¿cuánto vale? 5. Sustituimos. ¿Cuánto vale BC? 5. Sustituimos. ¿Cuánto vale CD? Sustituimos. CD vale 20. Lo sustituimos también. Entonces hacemos la suma. Entonces, ¿qué tenemos que AD cuánto vale según el ejercicio? ¿Sí? AD va a ser igual aquí en 5 más 5, 10 más 20. Esto nos da 30. Es decir, es lo que andábamos buscando, ¿verdad? Es el resultado que nosotros queríamos, ¿sí? En geometría hay un libro que lo denotan de esta manera. L, cada vez que se resuelve un ejercicio, lo toman de esta manera. ¿Qué significará? ¿Sí? Lo que quería demostrar. En este caso le podríamos poner lo que quería encontrar. En vez de D le podemos poner E, lo que queríamos encontrar. ¿Sí? Esto es cuando se termina un ejercicio, es lo que queríamos demostrar, significa LQQD. Hay un libro que lo utiliza bastante, ¿sí? Entonces, si ustedes pueden observar cómo podemos encontrar, ¿sí? Cómo podemos jugar eh, con segmento para poder encontrar, cómo podemos hacer esas combinaciones posibles, pero siempre antes de desarrollar un ejercicio, primeramente hay que leerlo detenidamente, sacar las hipótesis, qué es lo que me están dando de hipótesis y qué es lo que voy a encontrar, las hipótesis y qué es lo que voy a encontrar la tesis, AD. Esa sería nuestra tesis, AD, ¿sí? Entonces, si ustedes pueden observar, ya resolvimos 3 ejercicios y son parecidos algunos para poder encontrar digamos, ya poder desarrollar algunos ejercicios de la tarea número 2 que ya está en el aula virtual. Bien, vamos a continuar. Vamos a ver ángulos. Ya vimos la parte de los puntos, ya vimos recta, ya vimos segmento de recta, ya vimos punto medio, ya vimos distancia entre dos puntos y también ya resolvimos 3 ejercicios que tienen que ver con segmentos de rectas. Ahora vamos a encontrar los ángulos. ¿Qué es un ángulo? Un ángulo es una figura, ¿sí? Un ángulo es una figura geométrica formada por dos rayos o semirrectas, distintas que tienen el mismo origen. El origen se le llama vértice del ángulo y lo podemos ver en en la siguiente figura que les voy a demostrar, ¿sí? Es lo siguiente, ¿sí? Esto que está de verde, como nos menciona acá, representa lo que es el ángulo del vértice B. B en este caso es el vértice. ¿Qué tenemos acá? ¿Sí? Tenemos el vértice B, tenemos los dos rayos BA y el rayo BC, ¿sí? O semirrectas que se unen para formar un ángulo. Las rectas o semirrectas o rayos que nos sirven para formar el ángulo, en este caso el segmento BA como el segmento BC.
La medida de la abertura en color verde representará la medida del ángulo, es decir que este es el ángulo que se va a formar, ¿sí? Este es la representación gráfica del ángulo. Este es ángulo por símbolo griego, a veces le denotan por alfa, lo denotan por beta, los ángulos también lo denotan por teta, por phi, por rho. Hay muchos símbolos para poder interpretar los ángulos. O también lo pueden denotar acá como de el ángulo A, B o C también. ¿Sí? Así lo pueden denotar también. El ángulo A, B, C. ¿Sí? Que este que está en medio está haciendo las veces de que ahí en este vértice B se está formando el ángulo alfa. ¿Sí? Bien. Vamos a ver, en este caso tenemos otra vez la misma presentación, pero podemos representar, ¿sí? Tenemos acá los ángulos, generalmente se representa por letras griegas, como yo le mencioné. Tenemos acá alfa, beta, rho, teta, mu, ¿sí? Por ejemplo, la medida del ángulo alfa, por ejemplo, se representa por la medida, por esta forma, ¿sí? Así la aberturita chiquita que hace la presentación del ángulo, el ángulo alfa, si a este lo denotamos por alfa, ¿sí? O la medida del ángulo alfa, ¿sí? Pero también lo podemos denotar también por el ángulo, como yo les mencionaba, A, B, C, ¿sí? Que este es igual al ángulo alfa. Estamos haciendo representación de ellos mismos, ¿sí? Eso es nada más. Le podemos llamar beta, teta. Los más comunes son alfa, beta y teta, ¿sí? En este caso, la representación de las letras griegas, ¿sí? Esa es la definición del ángulo. Entonces vamos a ver en este caso las clasificaciones. Perdón, aquí sería clasificación de los ángulos. Y vamos a ver, rectos son aquellos, ¿sí? Son aquellos que miden exactamente 90 grados, ¿sí? Y se representan de esta forma, ¿sí? Algunos lo denotan como un ángulo de 90 grados, también es válido, es lo mismo, ¿sí? Es decir, que en este ángulo, los dos rayos cortan perpendicularmente, a esto se le nota, el, este ángulo se le nota como ángulo de 90 grados. Ángulos agudos son aquellos que miden menos de 90 grados, pero más de 0 grados. Y esto es lo que nos da, ¿sí? En este caso, ¿sí? ¿Por qué? Porque mide menos de 90 grados. Vean, si trazamos un ángulo recto, perdón que no, borrador, ¿sí? Este ángulo mide menos de 90 grados porque este mide 90 grados y la inclinación de los dos rayos es más ancha que estos dos rayos. Por ejemplo, este puede andará equivaliendo unos 60 grados aproximadamente. Y 60 grados es menor que 90 grados y es mayor que 0 grados, ¿sí? Va a valer menor que 90 grados, significa 85, 86, 70, 80, 89, 25, 14 ángulos. Y se le llaman ángulos agudos. También tenemos lo que es el ángulo obtuso, son aquellos que miden más de 90 grados y menos de 180 grados, ¿sí? Exactamente, ¿ve? Este ángulo, la abertura de este ángulo es más grande que estos dos, por eso se le llama ángulo obtuso. Este equivale, andará valiendo unos 90, unos 145 grados, ¿sí? O unos 140 grados, ¿sí? Entonces estas son las clasificaciones de algunos ángulos. El ángulo recto, también tenemos lo que es el ángulo agudo y también el ángulo obtuso, ¿sí?
ahí está en el material, ¿verdad? ¿Cuáles son las características que se tienen cuando es un ángulo recto, ángulo 90 grados? Cuando es un ángulo agudo es porque es menor que 90 grados. Cuando es un ángulo obtuso es que es mayor que 90 grados y menor que 180 grados. ¿Sí? Entonces ya vimos la definición de ángulo, la clasificación de ángulo. Ahora vamos a seguir viendo lo que es la clasificación de ángulo. Solo me permiten un momentito. Solo le vamos a cambiar acá, ¿verdad? Clasificación. Me faltó, ¿sí? Creo que en todas estas sí. ¿Sí? Vamos a ver. Bien. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahorita. Vamos a ver clasificación de ángulo y vamos a ver en este caso dos rectas. Dos rectas, ¿sí? Ya vimos la clasificación de los ángulos. Vamos a ver qué es lo que nos dicen las rectas. Dos rectas pueden ser paralelas si nunca se cortan y mantienen la misma distancia entre esas dos rectas. Es decir, que yo puedo tener dos rectas que nunca se cortan, entonces a esas rectas se le llaman rectas paralelas, ¿sí? Y perpendicular si se corta en un ángulo de 90 grados o se le llaman que las dos rectas son perpendiculares y lo podemos ver del siguiente gráfica. Vean, estas dos rectas son paralelas porque nunca se cortan. ¿Ve? ¿Ven que se cortan esas dos rectas? No, mantiene la misma distancia. Yo puedo tomar un punto acá, ¿sí? Yo puedo tomar un punto acá, yo puedo tomar el otro punto acá y tiene la misma distancia, ¿sí? Son rectas que se desplazan en la misma dirección y no se cortan. A estas dos rectas se le llaman rectas paralelas. Ahora vamos a ver los ángulos perpendiculares. Son rectas que se cortan en un ángulo de 90 grados, que es lo mismo que mencionaba acá, ¿sí? Si ustedes ven, estas dos rectas se cortan en un ángulo, cuando aparece un rectangulito es porque se corta en 90 grados. Lo mismo acá, 90 grados las dos rectas, ¿sí? ¿Sí? Si tenemos las dos rectas, se cortan en 90 grados también, ¿sí? Cada una de ellas. 90 grados también acá, ¿sí? Voy a borrar acá porque no se ve muy bien. Esta vale 90, 90 y 90. Los tres, todos valen, pero vamos a anotar, ¿sí? Este vale 90 grados, 90 grados y 90 grados, ¿sí? Voy a hacerlo un poquito más pequeño, ¿sí? ¿Ven cómo podemos diferenciar cuando dos rectas son paralelas y cuando dos rectas son perpendiculares, ¿sí? Ahora vamos a ver en este caso lo que es siempre la clasificación de los triángulos. Cuando tenemos ángulos adyacentes, y esto es bien importante, ¿sí? En este caso, los ángulos adyacentes son dos ángulos consecutivos que tienen un lado en común. Es decir, cuando yo tengo dos ángulos, ¿cuándo voy a decir que dos ángulos son adyacentes? Cuando tienen un lado en común, cuando tienen un rayo en común, cuando tienen un segmento de recta en común, ¿sí? Y esto vamos a ver qué nos dice geométricamente, qué nos dice gráficamente, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Esto. Vean cuáles son los dos ángulos que tenemos acá.
¿sí? ¿Cuáles son los ángulos que tenemos acá? El ángulo beta, ¿sí? Y el ángulo alfa. ¿Serán estos dos ángulos adyacentes? Sí. ¿Por qué? Porque tienen un lado en común. La pregunta es, ¿quién es el lado común que tienen esos dos ángulos? Es el, lo vamos a denotar ahorita de negrito, ¿sí? Es este segmento, perdón. Vamos a cambiar acá. Este segmento. Los dos ángulos tienen este segmento en común. Estoy haciendo de negro, ¿sí? ¿Sí? Esto es lo que tienen en común, ¿sí? El ángulo alfa tiene en común el segmento, le vamos a poner O acá, ¿sí? El ángulo alfa, que está en verde, tiene un rayo en común, CO, y el ángulo beta tiene un rayo en común, que es CO. Por este que tienen en común, yo puedo decir que estos dos ángulos son adyacentes. Si no tienen un lado en común, no son adyacentes. Y eso es lo que nos está diciendo. Cuando dos ángulos son adyacentes. ¿Sí? Vamos a hacerlo ahorita, vamos a ver de vuelta, ¿sí? Borrar todo. Voy a poner, digamos, ok, vamos a hacer acá, amarillo. Voy a dibujar el ángulo que está comprendido, el ángulo beta de amarillo, ¿sí? Ahora voy a utilizar otro que está en celeste y voy a dibujar el ángulo A, el ángulo alfa, perdón. Lo que tienen las dos colores es lo que tienen en común, que es el ángulo CO, es este. Por eso se le llama ángulos adyacentes. ¿Sí? Bien, ángulos complementarios. ¿Qué nos dicen ahora los ángulos complementarios? ¿Sí? Ángulos complementarios son dos ángulos adyacentes, o sea que es lo mismo que el anterior, pero con una condición. Ah, ¿cuál es esa condición? Que aparte que esos dos ángulos tienen que ser adyacentes, sumen 90 grados. Y a esos ángulos se le llama ángulos complementarios. Los ángulos complementarios son dos ángulos adyacentes y que la suma equivale a 90 grados. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo. ¿Sí? Bien, entonces veamos qué nos está diciendo. Este cuadrito que está acá me hace referencia a que beta eh, más, más, eh, más i, ¿sí? O y, puede ser y, no importa, valen 90 grados. Lo que me está diciendo que estos dos ángulos, ¿sí? Que beta más y valen ¿cuánto? 90 grados.
Eso es lo que me está diciendo. Para que sean ángulos complementarios, estos dos valen 90 grados y son adyacentes, ¿sí? Porque tienen en común esto. Esto, lo voy a poner, lo voy a de celeste, vamos a ver, ¿sí? Esto tienen en común, por eso son ángulos adyacentes, la Y con beta, y aparte que la suma de esos dos ángulos vale 90 grados. Por ejemplo, beta puede valer, en este caso, según la gráfica, puede valer 30 grados más Y, que este puede valer, ¿cuánto? 60. Por ejemplo, los dos pueden valer 45, los dos pueden valer uno, y así sucesivamente, tal que la suma me dé 90 grados, ¿sí? 90 grados. Y eso es lo que nos está diciendo cuando tenemos los ángulos son complementarios. Ahora veamos cuando tenemos los ángulos, ¿sí? Abajo nos dicen la imagen del ángulo beta con el ángulo Y son complementarios. El cuadrado verde que aparece en la imagen representa el ángulo de 90 grados. En este caso yo lo sombreé de amarillo, ¿sí? Pero si ustedes quieren ver, se lo quitamos que está haciendo referencia al eh, algo, no se ve que sea verde, pero sí está haciendo énfasis al ángulo que está de 90 grados. El rectangulito nos indica que nos está diciendo que ese ángulo vale 90 grados. Eso no se nos vaya a olvidar. Vamos a ver los ángulos complementarios. Vean la diferencia de los ángulos complementarios a los ángulos suplementarios. ¿Qué quiere decir? Que los ángulos, aparte que son adyacentes, los complementarios suman 90 grados, pero los suplementarios suman 180 grados, ¿sí? Y lo podemos verificar. ¿Cuál es el segmento que tienen en común? Esto, ¿sí? Tenemos el ángulo beta, esto tienen en común, ¿sí? Por eso son adyacentes. El ángulo alfa con el ángulo beta tienen un rayo en común o semirrecta en común. Y que alfa más beta, estos suman 180 grados. Eso es lo que nos está diciendo los ángulos suplementarios, ¿sí? O sea que los dos ángulos complementarios son adyacentes porque tienen un rayo o una semirrecta en común, pero también suman 90 grados. Y los ángulos suplementarios también son dos ángulos adyacentes, pero en este caso la suma no es 90 grados, sino que es 180 grados. ¿Sí? Y esas son las clasificaciones de los ángulos que nos interesa y esto está en el material de la unidad número 3. Veamos el siguiente. Bisectriz de un ángulo. ¿Qué nos está diciendo? Bisectriz de un ángulo nos está diciendo que un ángulo yo lo puedo dividir en dos partes iguales. Es como que lo que hacíamos en el punto medio, ¿sí? Y esto es lo que nos dice. La bisectriz de un ángulo es aquella semirrecta que partiendo del respectivo vértice divide un ángulo en dos partes iguales. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? ¿Sí? Y es lo que les voy a dibujar. Por ejemplo, yo tengo acá el ángulo, ¿sí?
vamos a poner el ángulo O, le vamos a poner A y a este le vamos a poner B. Yo tengo el ángulo este, ¿sí? Este vale, no lo voy a poner, pero este ángulo, ¿sí? El ángulo A, ¿sí? OB es igual a alfa, le vamos a poner alfa, ¿sí? Alfa. Entonces, ¿qué lo que hace? Eso es lo interesante, que eso es lo que hace la bisectriz. Que parte partiendo del vértice, ¿y quién es el vértice? El O. Y aquí parte el vértice que le voy a llamar C. Y lo que me hace es que este ángulo me parte en dos partes iguales, el ángulo AP. Es decir, que el ángulo AOC, AOC es igual al ángulo COB, COB, y este es igual, como me lo parte en dos partes iguales y vale alfa y lo divide en dos partes iguales, esto vale alfa dividido entre 2. Porque alfa medio más alfa medio me va a dar alfa. Y eso es lo que hace el vértice, me parte en dos partes iguales, me divide el ángulo del ángulo A o B en dos partes iguales. Por ejemplo, si alfa vale 30, ¿cuánto va a valer los dos ángulos, los ángulos divididos en dos partes iguales? Bueno, si el ángulo alfa vale 30, entonces el ángulo AOC y el ángulo COB vale 15. Si el ángulo vale 90, alfa vale 90, entonces los ángulos van a valer 45 cada uno de ellos. Y es que lo que hace dividirme en dos partes, me divide el ángulo en dos partes iguales. Si el ángulo vale 30, entonces dos partes salen 15 y 15. Si vale 40, las dos partes valen 20 y 20. Y eso es lo que nos está diciendo la definición y de la bisectriz de un ángulo. Y lo podemos ver a continuación, ¿sí? En este caso yo lo hice que a todo esto le llamé alfa y esto me vale alfa cada uno, pero es lo mismo, ¿sí? Lo que me está diciendo que los dos ángulos me los parten en dos partes iguales. Por eso si todo esto vale 60, esto va a valer 30 grados, ¿sí? Si el ángulo A o B vale 60, entonces me dividen dos ángulos iguales, que en este caso son 30 grados. Y eso es la definición de la bisectriz de un ángulo. ¿Sí? Bien, para más vamos a ver un ejercicio y es el siguiente para ir finalizando con la tutoría de repaso número 4. ¿Sí? Veamos lo siguiente. Siempre me falta ahí la I. ¿Sí? Entonces vamos al problema número, en este caso sería el número 4. ¿Sí? Y nos dice lo siguiente. Hay que primero identificar las hipótesis. La diferencia entre las medidas de los ángulos consecutivos A o B y B o C es de 30 grados. La diferencia nos dice menos, ¿sí? Eso es lo primero que hay que rescatar. Entonces nos dice hallar la medida del ángulo que forman el rayo OB y la bisectriz del ángulo A o C. Estamos hablando de ángulos ahora. Entonces lo primero es que hay que hacer el dibujito, ¿sí? Lo primero que hay que tener en cuenta es lo siguiente, que el ángulo, ¿sí? El ángulo A o B, el ángulo A o B menos el ángulo B o C es igual
¿A quién? A 30 grados, porque me está hablando la diferencia, ¿sí? Eso es lo primero por hipótesis. Pero ahora vamos a hacer el dibujito, ¿sí? Entonces yo lo que tengo en este caso voy a poner el vértice O, vamos a poner el ángulo A, poner por acá, vamos a poner el ángulo C, por acá más o menos. Vamos a hacerlo como por acá. Entonces uno de los puntos, ¿sí? No me va a quedar muy bien, este es el ángulo O, este es el vértice, perdón, el punto A, los extremos de la semirrecta o rayo, ¿sí? Y cuando me dicen que la resta es, lo que me está diciendo que este ángulo, como me da resultado positivo, me está diciendo que este ángulo A o B es mayor que el ángulo B o C. Y si yo tengo acá, entonces va a pasar por acá, ¿sí? Algo así, va a pasar por acá. Y a este es mi ángulo, mi rayo B, ¿sí? Ahí estamos, ¿sí? La resta de estos dos vale 30 grados. Eso es por hipótesis, ¿sí? Ahora vamos a continuar. Ahora vamos a utilizar ¿quién? ¿Sí? Hallar la medida del ángulo que forman el rayo OB y la bisectriz. El rayo OB ya está. OB, aquí está. ¿Sí? Entonces la bisectriz del ángulo AOC, es decir, que me va a partir el ángulo AOC en dos partes iguales. Es decir, que el ángulo me va a venir por acá. Y le voy a llamar D. Ahora la pregunta que me dicen, este es D. ¿Sí? Voy a borrar ahorita. D. No me queda muy bien a dibujar D. Ok, vamos a ver D. Este D. Bien. Son rectas, ¿verdad? A mí no me queda muy bien, pero son rectas. ¿Sí? Vamos a utilizar ¿cuál es el que yo quiero encontrar? ¿Qué ángulo quiero encontrar yo? Este ángulo es el que me están pidiendo. Y lo voy a denotar por X. ¿Sí? Y el ángulo BOC lo voy a denotar, el ángulo BOC lo voy a denotar, vamos a poner acá por una letra griega. A o B, vamos a decir que equivale a alfa, ¿sí? Alfa. Entonces lo vamos a dibujar el ángulo OB, a BOC, perdón, BOC, BOC tiene que ser este otro, ¿sí? BOC. BOC. También lo puedo poner el otro, pero vamos a dejar hasta ahí. Y a este le vamos a llamar alfa. Ah, quiere decir, ¿sí? Quiere decir que todo esto, perdón, quiere decir que todo esto, ¿cuánto vale? ¿Sí? ¿Cuánto vale el ángulo? ¿Cuánto vale este ángulo? Todo, bueno, lo voy a cambiar a otro color, ¿sí? Para que vayamos identificando. ¿Qué color? Verde va. Ok, entonces me está diciendo que el ángulo DOC es todo esto y vale ¿cuánto? ¿Cuánto vale? Alfa más X. No solo el ángulo BOC, sino que es todo lo verde hasta acá llega. ¿Sí? ¿Qué me está diciendo? Que el ángulo DOC
el ángulo DOC equivale ¿a quién? A alfa más X. ¿Sí? Ah, pero como es el ángulo que me ha partido, ¿sí? Como el ángulo, perdón que no se ve muy bien. Cometí un error que lo borré. Bien, lo voy a volver a hacer porque sin querer lo... Teníamos esto, ¿verdad? Teníamos que el ángulo, si me van a disculpar, que el ángulo A o B menos el ángulo BOC, BOC es igual a 30, a 30 grados, ¿sí? Entonces dibujábamos, ¿verdad? Más o menos acá teníamos el punto, ¿sí? El punto A, teníamos acá el O, que es el vértice, ¿sí? Teníamos acá el ángulo B, teníamos un poco acá el ángulo C y trazábamos la bisectriz, ¿sí? De rojo, que me partía en dos y a este punto le llamábamos el segmento D. ¿Y qué lo que queríamos encontrar? Este ángulo, perdón, este ángulo y le habíamos llamado X, ¿sí? Este ángulo le habíamos llamado X, ¿sí? ¿Sí? X. Y este otro ángulo le habíamos llamado alfa, ¿sí? Y teníamos también que este ángulo, el DOC, equivalía a alfa más X, ¿sí? Alfa más X, ¿sí? Es decir, que teníamos que el ángulo T o DOB es igual, este es O, ¿sí? Es igual a X, ¿sí? Y el ángulo B o C era igual a alfa, ¿sí? ¿Sí? Y el ángulo D o C es igual a alfa más X, ¿sí? Pero si nosotros podemos observar, como la bisectriz me parte dos partes iguales, entonces esto que está acá, ¿cuánto vale? Alfa más X también. La pregunta es cuánto vale el ángulo A o B. Y eso es lo que voy a anotar acá, ¿sí? De verde lo vamos a poner, ¿sí? Entonces el ángulo A o B, ¿cuánto vale? Este ángulo vale ¿cuánto? Es decir, estoy acá, desde acá hasta B. ¿Cuánto vale? Alfa más X más X, porque es todo esto, ¿sí? Todo esto hasta acá el ángulo. Este vale alfa más X, ¿sí? Ah, ahora sustituimos en la ecuación, ¿sí? Lo voy a volver a borrar. Esta parte, ¿sí? Voy a volver a poner porque ahí vamos a trabajar en esa ecuación. Entonces, ¿qué tenemos? Voy a poner de color negro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? El ángulo A, perdón,
el ángulo A o B menos el ángulo B o C es igual ¿a quién? A 30, porque eso me lo da por hipótesis. Ah, pero el ángulo A o B, ¿cuánto vale? El ángulo AB, ¿cuánto vale? Esto vale, sustituyemos alfa más X más X, ¿sí? Menos el ángulo BOC. ¿Cuánto vale el ángulo BOC? El ángulo BOC equivale a alfa, ¿sí? Entonces colocamos alfa y esto es igual a 30 grados, ¿sí? Entonces acá voy a cambiar de color y puedo alfa menos alfa se me elimina, ¿sí? Y al final me queda X más X y esto es igual a 30 grados. Lo voy a hacer un poquito más grande, ¿sí? Lo voy a hacer un poquito más grande. Más 30 grados. X más X, 2X, ¿sí? Y esto es igual a 30, ¿sí? A 30 grados, ¿sí? X igual a 30. El 2, como está multiplicando, pasa a dividir, ¿sí? Vamos a cambiar un poquito acá. Entonces, eso es lo que se tiene, dividido entre 2. Entonces, X, ¿sí? Va a ser igual 30 entre 2, esto es igual a 15 grados. Y eso era lo que me pedía el ejercicio, es el ángulo que forman el rayo OB y la bisectriz. Y este es el ángulo X. ¿Cuánto vale? El que quería encontrar, 15 grados, ¿sí? Y eso era lo que me pedía el ejercicio de este ejercicio, ¿sí? Lo que me pedía este ejercicio, encontrar el ángulo, ¿sí? Entonces, eso es la forma como ustedes tienen que trabajar los ejercicios que están en la tarea, ¿sí? En el aula virtual. Bien, eso es, digamos, la forma cómo se pueden resolver los ejercicios, cómo tienen que resolver los ejercicios, utilizando las hipótesis, hacer el dibujito y poder encontrar y poder desarrollar, en este caso encontrar la medida del ángulo que forma el rayo OB y la bisectriz del ángulo A o C. Y con esto finalizamos, ¿sí? Entonces nos vamos a quedar hasta acá.